Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por esta enseñanza, por todas las personas que estamos. Gracias por tu misericordia. Amén. Y amén. Vamos a dar lectura a Hechos 8. Hechos 8. La conferencia se llama Cristianismo Mágico. ¿Cómo se llama? Cristianismo Mágico. Y vamos a leer Hechos 8. Yo voy a leer el verso 9. Y ustedes en voz fuerte, dándole seguimiento a Felipe con el verso 10 y así sucesivamente hasta el 23. Dice así, Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ustedes, verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño. A ver, otra vez. 1, 2, 3. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ustedes. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ustedes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ustedes. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ustedes. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ustedes. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ustedes. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ya había leído esto antes? Como 5, ok, 6. Bueno, este señor, ¿cómo se llama? Simón. ¿Y qué era? Un mago que se convirtió, se creyó en Jesús, pero todavía ya de cristiano, ¿qué fue lo que hizo? Cuando vio que los apóstoles ponían las manos sobre las gentes, dijo: yo les doy una lana para que me den ese poder para yo también hacer eso. Y bueno, ahí le dieron su regañada, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar al tema. Este relato de Simón el Mago ejemplifica uno de los grandes retos por los que predicaban el evangelio del reino de Dios durante los primeros siglos. No es extraño ver el evangelio confrontado directamente con los magos. En los siglos 1 y 2
había una multitud de personas que pretendían o tenían poderes sobrenaturales y trataban de engañar a las personas. O sea, en el siglo I y siglo II del surgimiento del cristianismo, era común ver ¿qué? Magos. Personas que pretendían tener poder o que sí tenían poder. ¿Sale? Unos años más tarde, el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar con un hechicero cuando le estaba explicando el camino de vida de Dios a un procónsul. Este procónsul se llamaba Sergio Paulo en Pafos. ¿Cómo se llamaba? Sergio Paulo. Parece nombre de telenovela, pero no es telenovela mexicana, así se llamaba este señor. Sergio, ¿qué? Paulo. Así que si tienes un hijo y no sabes cómo ponerle, Sergio Paulo se oye bien. ¿Verdad? Sergio Paulo, ¿dónde estás? Aquí estoy, madre. ¿Verdad? Se oye bien. Sergio Paulo. Bueno, seguimos. Vamos a ver esta historia. Hechos 13:6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿cómo se llamaba? Bar Jesús, así se llamaba, así dice la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Bar Jesús, que estaba con el procónsul. ¿Cómo se llama el procónsul? A ver, Sergio Paulo. Ay, qué bonito nombre, ¿verdad? Se ve bonito. Sergio Paulo. Así que si vas a tener un hijo, Sergio Paulo, se ve bien. Ok. Varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía, ¿quién? Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, se llamaba Bar Jesús, pero traducido su nombre al lenguaje más popular, ¿cómo se llama? Elimas. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, señores, aquí estamos viendo un mago que se llamaba ¿cómo? Traducido, Elimas. Así lo conocen casi todos como Elimas. Casi más que ahí se menciona Bar Jesús y luego ya más adelante se refieren como Elimas, Elimas y Elimas. Entonces, para contrarrestar el engaño de los hechiceros, tales como Simón y Elimas, Dios les dio a sus siervos la habilidad de llevar a cabo milagros a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando estaba con Simón el mago, Felipe hizo milagros y señales. Entonces son dos casos. Uno es de Felipe con la primera lectura que hicimos con el mago. ¿Cómo se llamaba el mago? Simón. ¿Se acuerdan? Está bien. ¿Cómo se llamaba el mago? Simón. Y este le ofreció una lana ¿a quién? A los apóstoles para tener el poder, ¿el de qué? Ok. Y el otro caso, Pablo, mientras confrontaba a Elimas, le dijo que quedaría temporalmente ciego. Elimas, el nombre original es Bar Jesús, traducido Elimas. Si tú lees Hechos 13:11, aquí Pablo le dijo: ¿te me quedas qué? Ciego. Y ahí está la historia. Ok. ¿Listos? Entonces estamos leyendo la historia de ¿quién? De Simón y de Elimas. ¿Quiénes eran? Un mago y un hechicero. Se enfrentan con los apóstoles y los apóstoles les dan su merecido. ¿Y qué es lo que pasa? Que en aquella época había mucha magia, mucha brujería, mucha hechicería y se contrarrestaba. Por eso los apóstoles hacían muchos milagros, porque existía mucho de eso en esa época. Bueno, ¿todo nos queda clara la historia? ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo se llama? Cristianismo mágico. Muy bien. Ahora sí, señores, abróchense el cinturón, vamos a entrar a lo efectivo. Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Les dije que van a hacer 3 intervenciones hoy, por mesa. ¿Ya saben quién va a escribir?
¿Quién va a hablar? Ok. Romanos 15:18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Bueno, listos. Primera intervención, no es pregunta. Primera intervención. ¿Listos? No está fácil, ¿eh? No es fácil lo que les voy a pedir, pero lo pueden hacer. Pónganse listos. Pantalla, número 1. Escribe brevemente las definiciones de milagro, sanidad, señales y prodigios. Creo que ya fue mucho tiempo. Sé que no se ponen muy bien de acuerdo, pero ni modo. Listo, vamos a empezar por mi lado izquierdo. De estas dos mesas, ¿alguna de las dos quiere opinar? Aquí. ¿Nada más una o las 4 definiciones? Nosotros llegamos a la conclusión de milagro, suceso fuera de la realidad del entendimiento humano. Sanidad, sanar de una enfermedad en un periodo de tiempo muy corto o sin pasar por un proceso de cura. Señales, una guía para las personas, y privilegios, prodigios, ser privilegiados. ¿Quieren opinar aquí? Milagro, una manifestación de algo que va en contra de toda lógica, imposible de explicar. Sanidad, desaparecer toda enfermedad. Señal es una manifestación física de algo fuera de toda lógica natural. Y prodigio es el valor más elevado que se manifiesta en cualquier disciplina, una capacidad desarrollada al máximo. Nosotros pusimos milagro, es un hecho sobrenatural que no tiene una explicación lógica o científica. La sanidad es un estado de salud del cuerpo, alma y espíritu. Señales son fenómenos que te indican que algo va a pasar, y prodigios lograr algo más allá de lo esperado. Miren, no se trata de que las 16 mesas opinen. Se trata de oír más o menos y participar, porque va a haber otras preguntas y los que no opinen ahorita van a opinar en la otra. ¿Sale? Milagro, cuando lo imposible se hace posible. Sanidad, estar bien en espíritu, alma y cuerpo. Señales, mensajes que recibimos de parte de Dios a través de personas o cosas. Prodigio, dones o habilidades desarrolladas a su máximo potencial. 4 de este lado, ahora voy a ver 4 de este lado. Levanten la mano los 4 de este lado. 1, 2, 3 y 4. Ok. Milagros es hechos sobrenaturales, y fue cortito. La sanidad, curar a los enfermos. Señales, manifestación del poder de Dios, y prodigios es como tener un don que es elevado. Muy bien. Para milagro nosotros escribimos un suceso sobrenatural. En sanidad, algo que es curado, sin enfermedad. Señales, algo que indica o apunta a una dirección o lo que está por venir. En prodigio, algo sobresaliente del estándar o fuera del ordinario. Nosotros pusimos milagro, algo que no suele pasar y pasa por un propósito. Sanidad, cambiar en un área específica de mal a bien. Señales, sucesos que pasan para confirmar o guiarte a algo. Y prodigios, algo o alguien más dotado de lo normal. Milagro es un evento donde suceden cosas extraordinarias. Sanidad es una acción de parte de Dios que rompe con cualquier diagnóstico científico. Señales son eventos por los cuales Dios anuncia su voluntad. Y prodigios son dones sobrenaturales que posee una persona. Bueno,
Esta pregunta es una, ahora sí ya, acomódense para acá, ahora sí ya, volteen sus sillas para acá, ahora sí otra vez. Esta pregunta es una pregunta con chanfle. Es una pregunta donde los teólogos no se ponen de acuerdo para responderla. Pero se las quise hacer para que pudiéramos nosotros llegar a la conclusión de que hay cosas que se parecen mucho y que nos cuesta un poco de trabajo definirlas. Entonces yo tengo aquí unas definiciones que les voy a compartir, que son cosas donde la mayoría de los teólogos coinciden, pero no todos. Y hay unos que son muy importantes y que no coinciden. Entonces así se la pregunta, porque en las iglesias se habla señales, milagros, prodigios, sanidades. Y uno dice, pero no se pone uno a pensar cuál es la diferencia. Entonces aquí se trata, esta congregación se trata de que pensemos. Nuestra meta es tener una fe por convicción a base del entendimiento de la escritura. ¿Sale? De eso se trata. Ok, ahí va lo que encontré. No quiere decir que tienen que estar de acuerdo al 100% porque ni los mismos teólogos se ponen de acuerdo, pero lo quise hacer este ejercicio para empezar a trabajar nuestras neuronas espirituales. ¿Sale? Va, milagro. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. A ver, ¿qué milagros se les ocurre a ustedes en la Biblia? ¿Las qué? La multiplicación de los panes y los peces. ¿Se le puede catalogar como qué? Como milagro. ¿Qué más se les ocurre como milagro? ¿Perdón? La resurrección de Lázaro. ¿Sí la pudiéramos poner como milagro? ¿Qué opinan? Sí, a ver acá. A ver. La apertura del mar, cuando pasaron los israelitas en medio del mar y lo venían siguiendo los filisteos. ¿Qué más se les ocurre como milagro? ¿Perdón? Cuando puso en calma el mar, cuando reprendió los vientos, cuando cambió ¿qué? El agua en vino. Ok. Seguimos. Sanidad. Obra de Dios por medio de instrumentos y modos que Él escoge para otorgar salud a personas físicamente o emocionalmente enfermas. Sanidades, bueno, sabemos los ciegos y todas las personas que recibieron una sanidad, ¿no? El endemoniado gadareno dice, una liberación se puede decir que es una sanidad. ¿Sí? ¿Sí? No sé, yo nomás estoy aquí como platicando. Ustedes están sacando sus conclusiones. Seguimos. Señales. Las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Indican la existencia pasada, presente o futura de una cosa, de un suceso, de una condición o de un acontecimiento. Entonces, señales, la zarza que ardía y que no se consumía cuando estaba Moisés, el arco iris cuando Noé termina el diluvio. La nube, la columna de nube que los seguía, que no se les desgastaba el calzado. Ay, ahorita que entremos a prodigios, vamos a entrar en, se me hace que es más un prodigio que una señal. Hablar nuevas lenguas. De hecho,
dice que echar fuera demonios es una señal. Aunque ustedes hablaron hace ratito de sanidad. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si comieren cosa mortífera, bueno, ahí dice. Estamos como pensando en voz alta, ¿sale? La paz que sobrepasa todo entendimiento, también dicen acá. Muy bien. Vámonos a prodigios ahora. Aquí está dificilón, ¿eh? Ahí va. Es algo muy especial y sobrenatural. Provoca una gran sorpresa al que lo observa. En hebreo, este término se determina como pele y se usaba para llamar la atención por lo extraño que es. Sin embargo, hay muchas veces que se confunde con un milagro, aunque no lo es, no obstante, sí está cercano a ello. Entonces pudiéramos decir, un prodigio es algo por única ocasión que sobresale y que no se repite nunca. Por ejemplo, se me ocurre a mí, y ahorita les pregunto, la roca que seguía en el desierto al pueblo y de la cual salía el agua. Pudiera ser un prodigio. A ver ustedes, échenle. Caminar sobre el agua, dicen acá. Cuando pescó y les dijeron, a ver, avienta la red y salieron. Ah, la moneda, dicen, que salió la moneda del pez. Cuando Felipe le predicó al eunuco, lo bautizó y luego ¡fum! Desapareció. Cuando un niño habla con los doctores de la ley, dicen, el hacha que flotó, ¿a quién le pasó esa hacha que flotó? A Eliseo, que aventó y que ¡pum! Flotó un hacha que estaba en el fondo de un río. Échenle, a ver ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan. Prodigio. Jonás y la ballena, dicen acá. El burro que habló. ¿Quién más quiere hablar? Se dice, el burro que habló. Le digo, ¿quién más quiere hablar? La vara de Moisés que se convierte en serpiente. Y no era la suegra, ¿verdad? Ok, ¿quién más? Daniel y los leones. Bueno, ya sabemos, ya empezamos a entender, ¿verdad? Entonces, milagro, sanidad, señal y prodigio. Ok. Muy bien. En un sector mayoritario, cabina, en un sector mayoritario de católicos y evangélicos, a través de sus diferentes liturgias, están acostumbrados a un cristianismo mágico. Lo voy a explicar ahorita. Ahorita voy a explicar cómo los evangélicos y los católicos, en su gran mayoría, están metidos en un cristianismo mágico. Pero para poder explicar qué es el cristianismo mágico, segunda pregunta del día. Sencilla, esta sí está bien fácil. ¿Qué significa la palabra mágico? Tienen 2 minutos. ¿Qué significa la palabra mágico? Como les estoy enseñando cristianismo mágico, entonces vamos a definir qué significa la palabra mágico. Ahora sí, voltéense, acomódense en sus mesas y opinen, por favor. Tienen 2 minutos. ¿Ya acabaron? ¿Sí?
Ya opinaron ahorita. ¿Listos? Ok. Esta mesa ya acabó, ¿verdad? Vamos a ver. Mágico, algo extraordinario, prácticas que están fuera del sentido normal. Otra vez. Mágico, algo extraordinario, prácticas que están fuera del sentido normal. ¿Quieren opinar aquí? ¿Sí? ¿Quién quiere opinar? Es una habilidad que tienen algunas personas, la desarrollan para ilusionar y engañar. La palabra mágico es algo que te sorprende a través de trucos y engaños. Perfectísima. Señales falsas que pueden ser consideradas milagro cuando no se atiende a la revelación divina. ¿Quieren opinar aquí? Algo encantador que te deja perplejo es una ilusión. Aquí nos van a cantar una canción. Pongan atención que tiene que ver con magia. Amor es mágico. Es un acontecimiento, imitación basada en ilusiones, mentiras o trucos. Muy bien. ¿Quieren opinar aquí? Una manifestación inusual, algo espontáneo, sobrenatural. ¿Quieren opinar? ¿No? ¿Quieren opinar? Algo inexplicable o sobrenatural. Muy bien, los demás ya opinaron en la primera. Para avanzarle, porque no, es que está. Definición. ¿Qué significa la palabra mágico? Attention, please. Que tiene las cualidades que lo hacen muy atractivo y cautivador, porque es extraordinario dentro de los de su género. Eso significa la palabra mágico. Tiene las cualidades que lo hacen muy atractivo y cautivador, porque es algo extraordinario dentro de su género. Esa es la definición del diccionario. ¿Sale? Muy bien. Y yo me hice una pregunta, ¿qué es el cristianismo mágico? Es la siguiente pregunta. Esta pregunta es una pregunta no para que la respondan, sino para que empiecen a pensar, ¿qué es el cristianismo mágico? Va. ¿Listos? Todos volteando hacia acá, por favor, acomoden sus sillas. Va. Empiezo a definir qué es el cristianismo mágico. El cristianismo mágico es aquel en el que la enseñanza, la fe y la liturgia está íntimamente relacionado a milagros, sanidades, señales y prodigios. ¿Cuál es el cristianismo mágico? Es aquel que toda la enseñanza, todo lo que se enseña de fe, la liturgia es la metodología que se tiene adentro de la reunión. Todo está enfocado ¿a qué? Señales, milagros, prodigios y sanidades. Ese es, no, todavía no acabo con la definición, es muy larga la definición. Sigo. Es un cristianismo en donde si haces el rezo o la oración correcta o adecuada, según ellos, la respuesta o milagro te llega porque te llega. ¿Cuál es el cristianismo mágico? Es el que cuando haces el rezo o cuando haces la oración, como ellos te dicen que la hagas. No sé si te ha pasado que dices, es que yo ya oré y no me llega el milagro. Y te dicen, a ver, ¿cómo oraste? Repite, ¿cómo oraste? No, pues yo oré así. No, oraste mal.
Debiste haber dicho estas palabras. A ver, apúntalas. Porque no oraste de la manera correcta. Y ahí estaban la gente apuntando. Y tienes que decir al final, en el nombre de Cristo Jesús, porque si dices en el nombre de Jesús, no, tiene que ser Cristo Jesús. Y tienes que decir amén. Y para orar tienes que estar hincado. Y con la frente que te pegue en el piso, porque si no, no eres humilde. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuál es el cristianismo mágico? El que te dice, tienes que repetir tantas veces este rezo para que te llegue. Es que era 50, lo dijiste 49, no contaste bien. No contaste, eran seguiditos 50. Te faltó uno. O te pasaste con uno. Era 50. Va de nuez para que te llegue el milagro. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Es un cristianismo en donde si haces el ayuno, el retiro espiritual o el encuentro correcto o adecuado, según ellos, la respuesta a un milagro te llega porque te llega. ¿Ya fuiste a un encuentro? Sí. ¿Hace cuánto fuiste? No, pues hace un año. ¿En qué iglesia? ¿De qué? No, pues es que de la iglesia donde yo venía. Ahí no saben hacer los encuentros. No, ahí no los hacen como nosotros. Porque nosotros sí nos ponemos en santidad. Y en ayuno y nos ponemos, nos aposentamos. Pero ustedes no, es que el encuentro no, así no funciona. Por eso traes esos demonios todavía. Para que te funcione, tienes que venir con nosotros. Para que vean lo que es de veras un encuentro. ¿Les suena familiar? ¿O estoy hablando al tanteo? Es que si no le haces exactamente como, es que el retiro espiritual es de esta manera. Si no es el retiro espiritual como nos lo reveló nuestro apóstol, entonces no va a funcionarte, ¿eh? ¿Suena familiar? Les veo cara de que están pensando cuántos encuentros llevan, ¿verdad? Ay, ya llevo 3 y sigo igual. Sigo. Es un cristianismo en donde si haces la alabanza, la adoración correcta o adecuada según ellos, la respuesta o milagros te llega porque te llega. Es que no sabes cómo alabar a Dios. Es que por eso no recibes de Dios. Es que tú alabas en la carne, adoras en la carne. Tienes que adorar en el espíritu. Y ahí está la gente. ¿Y cómo es adorar en el espíritu? Pues te tienes que concentrar así. Así, cierra tus ojos así. Y piensa Jesús, Jesús, Jesús. Y concéntrate hasta que te llegue el milagro. Y si no te llega, es que no estás bien concentrado. Y ahí está la gente, ¿no? Así con los ojos, los aprieta así con, ¡oh! Que me llegue. Y si no te llega el milagro, ¿qué pasa? Frustración y condenación. Porque eres un cochino pecador que andas en la carne, que no sabes ni cómo alabar ni cómo adorar. Porque el cristianismo mágico te dice, es que nosotros tenemos un grupo de alabanza ungido. No, hombre, cuando cantan nuestros músicos y nuestras bellas cantantes. No, hombre, los demonios salen corriendo, la gente, no, ahí sí se manifiesta el poder de Dios. Deberías de venir con nosotros a nuestro culto. Vieras qué fuertes son las liberaciones. El grupo de alabanza está bien ungido. ¿Y qué crees que hace la gente? Va,
se cae, se retuerce, hace todo, y después de 2 meses, ¿qué pasa después de 2 meses? Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. O sea, todo sigue igual. No pasó nada, porque es un cristianismo mágico, donde si tú haces ciertas cosas, ¿qué pasa? ¿Llegan qué? Los resultados, las respuestas. Sigo. Es un cristianismo en donde si te vistes, comportas y hablas el lenguaje del cristiañol correcta o adecuadamente según ellos, entonces la respuesta o milagro te llega porque te llega. ¿Cuál es el cristiañol? Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Su nombre, quien vive, varón de Dios, hermana santísima, santo, amado, amadísimo. Y si tú dices buenos días, ¿por qué no dijo Dios te bendiga? Buenas tardes, ¿por qué no saluda? Porque estamos en un cristianismo mágico, donde tú tienes que hablar el lenguaje del cristianismo mágico. Y si tú no te vistes como te dicen que te tienes que vestir, y no te pintas como te dicen que te tienes que pintar, es que nada más es una chapetita así que discreta, hermana. Sus pestañas pixie, esas grandotas, no se las puede poner, son provocadoras, son muy sensuales. Los hombres no pueden andar con bigote y barba porque ocultan sus pecados tras el bigote y la barba. Tienen que traer manga larga para que no se les vea el brazo. Sus brazos peludos, no, tienen que tener manga larga. No pueden venir en short como Nico, enseñando pierna. ¿Sí me explico? Te tienes que vestir y tienes que hablar y tienes que hacer todo de tal manera para que te llegue el milagro. Si no te llega el milagro, es porque eres un mundano que no sabes cómo comportarte. Porque le estamos dejando las cosas a la magia. ¿Qué es la magia? Algo que ¿qué? Cautiva, te enamora y te lleva. Y tú dices, wow, es que como esto no hay nada. Es un cristianismo en donde si cumples con los estándares de la denominación, diezmando, ofrendando y congregándote todas las reuniones que tienen cada semana, según ellos, la respuesta o milagro te llega porque te llega. ¿Por qué no te llega el milagro? Pues es que no estás ofrendando y diezmando como debe de ser. Es que no vienes a los cultos si nomás tenemos 5 reuniones a la semana. Es que no vienes más que a 2 o a 3. Es que tienes que venir. Se tiene que ver que de veras estás comprometido y tienes que diezmar y ofrendar. Así como vas a recibir milagros, cochino pecador. Porque el cristianismo mágico está diseñado para tener a las personas cautivas. Es que no estás ofrendando como debes de ofrendar. Es que no estás dando lo que dicen que tienes que dar. Y si no das lo que dicen, pues ¿cómo vas a recibir el milagro? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Le suena familiar? Se quedan, piensa y piensa, ¿verdad? Están así como, ¿cuántas veces estuve así? ¿Cuántas veces estuviste así?
¿Cuántos días, semanas, meses o años estuviste haciendo todo lo que te dijeron que tenías que hacer y nomás no te llegó lo que tú esperabas? Y esto no pasa con los evangélicos, también en la católica. Si no haces la manda y si no haces el rosario y si no haces el rezo y si no te vas con pelas. O sea, esto es igual, la religión, mira, a mí me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre católicos y evangélicos? Yo les digo, es la misma gata, no más que revolcada. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, nada más. Unos le piden a señores que ya se murieron para que ellos intercedan con Dios, y los otros le piden al apóstol o al pastor que todavía está vivo para que él interceda con Dios por tu necesidad. O sea, en los evangélicos los intercesores están vivos y en los católicos los intercesores están muertos, pero de todos modos es la misma. No saben cómo tener una comunión con Dios. Y ahí nos podemos seguir. Sigo. Es un cristianismo en donde si haces la confesión positiva o de fe del milagro que esperas, la respuesta o milagro te llega porque te llega. Es que no estás confesando positivamente, por eso no te llega el milagro. Tienes que tener la confesión positiva. Te la voy a explicar. Estornuda, por favor, o finge que estornuda. ¡Achú! Repite, no estoy enfermo, no tengo gripe. No estoy enfermo, no tengo gripe. ¿Otra vez? No estoy enfermo, no tengo gripe. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Me enfermé de gripa. Ah, es que no confesaste que no tenías gripa. Tienes que confesar que no tienes gripa. Tienes que decir porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces tú confiesa y no tienes deudas. No le debes nada a Coppel. No le debo nada a Coppel. No tengo gripe. La deuda que tengo con la Nissan se cancela en el nombre de Jesús. Es que tienes que confesar. ¿Sí me explico? Es un cristianismo mágico. Ese es el que se enseña. Es que tienes que decir las cosas que no son como si fueran. Es que tienes que decir las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabes qué? Tienes que decretar. Es que si no decretas, es que si no hablas, es que si no dices. ¿Y sabes qué? Es bien importante que entendamos que nosotros no estamos en un cristianismo mágico. Ahorita voy a explicar en dónde estamos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sigo. El cristianismo mágico es en el que la gran mayoría de evangélicos y católicos están depositando su vida porque así fueron enseñados. Ya es un tema tradicional. Es imposible que el cura, sacerdote, pastor o apóstol se equivoque o que esté errado, ya que el cristianismo mágico es parte de la cultura religiosa. Te voy a decir algo. Si yo o cualquier persona que se pare aquí y te enseñamos cosas que no tengan un sustento en la escritura, no nos tienes que creer, Tú no nos tienes que creer, ni tienes que hacer las cosas. Tenemos que darte un sustento en la escritura. Es que lo dijo, salió en enlace. En enlace dijeron. ¿Sabes cuántas barrabasadas dicen en enlace? Es que lo dijo el pastor fulano de tal que tiene 5,000 miembros.
no me importa quién lo diga, si no está en Escrituras, no nos tienes que creer. Es que lo dijo Armando Alducin. ¿Y qué tiene que lo diga Armando Alducin? Acaba de decir Armando Alducin hace unas semanas atrás, pidió perdón porque dio fecha en que iba a venir Cristo y no vino. Dijo cuándo venía Cristo y no le llegó. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué crees que hizo? Pidió perdón. Tú no tienes que creerle a ningún cura, ni a ningún pastor, ni a nadie. Tú tienes que creer lo que dice ¿quién? La Escritura. ¿Listos? Ahora sí vamos a entrar a donde yo quería entrar. Todo esto es para llegar a donde quería llegar. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Esto que voy a leer es bien importante. Necesito que pongan mucha atención. ¿Sale? Es más, anótenlo porque lo van a tener que volver a buscar en su Biblia. Dice, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Léanlo por favor a las 3. 1, 2, 3. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, El verso 7, señores, no hagan cambio todavía. no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ustedes otra vez. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. Ok. ¿Están listos? ¿Listos? Número 3. Según Pablo, los Gálatas eran anatemas. ¿Y por qué sí o por qué no? Lo que acabamos de leer, lo escribió Pablo y lo escribió a los Gálatas. Según Pablo, los Gálatas eran anatemas. ¿Y por qué sí o por qué no? Corre tiempo. Voy a empezar por mi lado derecho. De estas mesas que están de mi lado derecho, levante la mano quien quiera opinar. Levante la mano quien quiera opinar. Ok. Nosotros decimos que sí, pero solamente aquellos que se alejaron y escucharon otro evangelio que era diferente. Ellos son anatema, tal vez no todos, pero sí, los que se fueron atrás del otro. Entonces, ¿los Gálatas eran sí o no? No, no eran, sino los que le enseñaban a los Gálatas otro evangelio. Sí,
si eran porque estaban prestando atención a los que predicaban otro evangelio diferente al de Jesucristo. ¿Quieren opinar aquí? ¿Quieren opinar aquí? ¿Quieren opinar aquí? Sí, aquí sí. Sí, porque seguían un evangelio diferente. ¿Quieren opinar aquí? No, ni voltearon. A ver. Sí y no. Sí en ciertos actos y no porque eran creyentes. Aquí. No, porque fueron engañados, les enseñaron un evangelio mágico. Creemos que sí, porque dejaron de obedecer a Dios por escuchar a quienes querían cambiar el mensaje de Jesucristo. Sí eran anatemas. ¿Por qué? Sí, o sea, antes de Cristo no eran anatemas. ¿Alguien más de estas mesas? ¿Nadie? ¿Nadie acá? Okay. Bueno, nosotros decimos que no, los Gálatas no eran anatemas, porque Pablo llama anatema al evangelio falso y a los falsos predicadores que enseñaban estas doctrinas. ¿Alguien más quiere opinar? Acá. No los acusa de ser anatemas, solo los condiciona o advierte a que lo serán si predica diferente. Ok. Muy bien. Voy a leer Josué 6, 17 y 18 para poder entender el contexto de anatema. ¿Sale? Dice, Josué 6, 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Me puse a buscar la palabra anatema, porque aunque contestaron bien que significa maldito, esa es una de los significados etimológicos, pero no es el único significado etimológico maldito. Tiene más significados y es una palabra que tiene más contexto. Entonces, cuando aquí Josué les está hablando de una ciudad, de que no tomen el anatema, y cuando acá Pablo está hablándole a los Gálatas del anatema, entonces me tuve que echar en un clavado para ver todo lo que significa la palabra anatema y en qué sentido la está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Sale? Entonces lo voy a explicar. Anatema etimológicamente es maldito o apartado. Puede significar apartado. Significa en la misma corriente etimológica desterrado, apartado o separado de una comunidad o congregación. Anatema, en el contexto del Evangelio del Reino, significa la incapacidad, inhabilidad o ignorancia para cumplir con mi asignación en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno. Repito, anatema en el lenguaje del reino significa la incapacidad, inhabilidad o ignorancia para cumplir con mi asignación en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno. Entonces, los Gálatas
a pesar de que eran creyentes, eran hijos de Dios, eran salvos, estaban incapacitados, estaban inhabilitados, estaban en la ignorancia para cumplir con la asignación que cada uno de ellos tenía en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno de Dios. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, cuando dice, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo algo bien duro. La palabra anatema no solamente significa maldito, también significa ¿qué? Apartado. Pero la palabra santo, ¿qué significa? Apartado. Pero la palabra santo significa apartado para cumplir la asignación de Dios en el propósito eterno. Y la palabra anatema significa apartado porque no estás cumpliendo la asignación en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice vamos a santidad, está diciendo, no está hablando de obras, no está hablando de que andes bien persinadito y que no cometas pecados. No, él está hablando de que te apartes para cumplir la asignación que Dios tiene para tu vida. Y anatema, ¿qué significa? Apartado, porque no estás inhabilitado para cumplir la asignación que Dios tiene para tu vida. Si me estoy dando, alguien no me entiende, lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Alguien que no lo entienda. Sí. ¿Todos me están entendiendo? O sea, anatema es una persona que está apartada porque está inhabilitada, incapacitada para cumplir con su trabajo. Que si yo no, Otra vez. cuando dice la palabra sin santidad nadie verá a Dios, significa entonces que si yo no estoy en mi propósito no lo voy a ver. No, significa que si tú no estás en tu asignación, tú no vas a ver el propósito de Dios en tu vida. No vas a ver todo lo que Él preparó para ti, aunque ya te lo dio. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos fueron dadas, ya todo nos fue dado. Pero si tú no estás en santidad, o sea, no estás apartada, no vas a ver a Dios en el sentido de no vas a poder disfrutar todo lo que Dios ya te dio. Entonces, anatema, ¿qué es un anatema? Es un incapacitado, inhabilitado, que no tiene la capacidad para cumplir ¿con qué? Con su asignación en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno. Entonces, los gálatas, ¿qué eran? Cuando les dice, ay, gálatas insensatos, tanto tiempo que he estado con vosotros y ahora os has convertidos en una bola de incapacitados, inhabilitados, que no pueden cumplir con la asignación que Dios diseñó para ustedes. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es el cristianismo mágico? Son las formas, figuras y sombras en las que están acostumbrados a llevar su fe la gran mayoría de las personas. En el mundo católico y en el mundo evangélico, la gran mayoría está acostumbrado a llevar su fe a base de ¿qué? Formas, figuras y sombras. O sea, un cristianismo mágico. Ahí les va. En el cristianismo mágico es la enseñanza por medio de la cual obtienes milagros y sanidades
sin la necesidad de que Cristo sea formado en ti. El cristianismo mágico es la enseñanza por medio de la cual obtienes ¿qué? Milagros y sanidades y prodigios y todo lo que estuvimos viendo, sin la necesidad de que ¿qué? De que Cristo sea formado en mí. ¿De qué estuvo hablando Rafa? ¿De qué estuvo hablando? De que Cristo tiene que ser ¿qué? Formado en mí. Cuando Cristo es formado en mí, entonces yo vivo habilitado para cumplir ¿con qué? Con mi asignación. Pero cuando yo no dejo que Cristo se forme en mí, sino que yo solamente quiero los milagros, señales, prodigios, o sea, los beneficios, pues, así lo de encimita, entonces yo estoy en un cristianismo mágico. Porque no me interesa que Cristo se forme en mí, no me interesa. A mí lo que me interesa son los milagros. A mí lo que me interesa es que llegue el apóstol, el ungido de Dios el domingo, y me agarre y me ponga la mano y me diga, recibe, 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 no te resistas, recibe, recibe. Ahí pónganle la cámara que se vea bien cómo se resiste este pecador. Y luego que te digan, ya está tu milagro, ya lo tienes, ya está, recíbelo. Y tú te, ay, qué padre, ya tengo mi milagro. Pero a los días, ¿qué pasa? Todo igual. Aquí no cambia nada. Todo igual. ¿Por qué? Porque es un cristianismo mágico. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. En el cristianismo mágico no existe ni la enseñanza ni necesidad de que Cristo en mí me gobierne para cumplir mi asignación en el propósito eterno del cual formo parte. Repito, en el cristianismo mágico no existe ¿qué? La enseñanza ni la necesidad de que Cristo me gobierne para cumplir ¿qué? ¿Sabes qué es lo más hermoso de la vida? Cumplir tu asignación por la cual Dios te creó. O sea, si hay gente que se pregunta, ¿para qué fregados estoy en este mundo? Porque así no se la pregunta, ¿y para qué fregados estoy aquí? Bueno, no estás para ser estudiante, no estás para ser profesionista, y no estoy diciendo que no hay que estudiar ni que ser profesionista. Dios quiere que descubras para qué estás aquí. Y cuando tú descubres para qué estás aquí, vas a seguir siendo profesionista y vas a seguir haciendo muchas cosas. Pero tú estás caminando en lo que Dios diseñó para tu vida. Pero en el cristianismo mágico no existe la enseñanza ni la necesidad de que Cristo te gobierne para que cumplas con tu asignación. No existe eso, no hay propósito eterno, no hay nada de eso. En el cristianismo mágico se nos enseña que no hay necesidad de que Cristo se forme en ti. En el cristianismo mágico no te enseñan que hay un propósito eterno. Pregunta, ¿por qué no existe esa enseñanza? ¿Por qué no existe esa enseñanza? ¿Por ignorancia? ¿Por conveniencia? Ya casi tengo que acabar, ¿eh? ¿Por qué más? Porque el Cristo que me predican es el Cristo que vino a cumplir la ley. Es el Cristo que se la pasaba haciendo y predicando con milagros, señales, prodigios y sanidades. Acuérdate que hay tres Cristos. El Cristo que se profetizó, el que era antes de venir, de ese hablaron los profetas. ¿Te acuerdas? El Cristo que vino a la tierra, el que vino a cumplir la ley, ese Cristo que se la pasó haciendo milagros, señales, prodigios y sanidades. ¿Para qué hizo todo eso?
para cumplir con la ley y para que creyeran que Él era el Mesías. Pero Él fue crucificado, resucitó y ahora está el tercer Cristo, que es el Cristo glorificado, el resucitado, el que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Ese Cristo, el que resucitó, el glorificado, no se predica. Solamente se predica el Cristo que tú lees en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El que te hace el milagrito, pásele, aquí estamos, pásele su milagrito. Somos los evangélicos. Venimos aquí para hacerle su milagrito. Está enfermo, está necesitado. ¿Qué necesita? No puede dormir en la noche, siente que la conciencia le retumba en la cabeza. Hacemos una oración por usted y se va a su casa siempre y cuando nos deje sus diezmos y ofrendas. Esta es la versión chilanga, está la versión brasileña. Brasileño, usted no pare de sufrir, tiene que parar de sufrir. Ve, usted no necesita tener a un Cristo formado, no necesita ser gobernado por Cristo. Nada más usted crea, tómese este vaso con agua que va a poner arriba de la tele. Vamos a orar por ese vaso con agua arriba de la tele. Y así como corría agua viva, usted va a correr esa agua viva por su interior y va a recibir su milagro. Ya estamos toda la bola de mensos, ¿verdad? Creyendo en un cristianismo mágico. Y están las mega iglesias con un montón de gente con su cristianismo mágico sin tener a Cristo formado y gobernando y cada persona cumpliendo su asignación. Por eso hay mega iglesias y los países estamos bien amolados. Yo no me canso de poner el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, el 50% de los guatemaltecos son evangélicos. Y es un país pobre, un país con pandillas, inseguro, con un problema de educación, de seguridad. Es uno de los peores países de América Latina, pero el 50% de evangélicos. ¿Y sabes por qué no cambia el país? Porque el evangelio que creen los evangélicos de Guatemala es el evangelio mágico. La sensación, el show. Mira, y si se cayó, mira, está temblando. Mira. ¿Ya viste cómo tiembla? Ay, mira que el Dios lo liberó. Mira que él se levantó de la silla. ¿Y qué tiene que se levante de la silla? Si Cristo no está dirigiendo tu vida, brother. Sigo. El cristianismo mágico es el que está diseñado para suplir los deseos, caprichos, apuros o pobrezas. Digan, de esos no hay aquí. Otra vez, diseñado para suplir ¿qué? Deseos, caprichos, apuros o pobrezas. El cristianismo mágico es para aquellos que no les interesa el compromiso, solo el milagro. Yo nada más quiero el milagro. Yo vengo aquí porque me dijeron que aquí se me iban a arreglar todos mis problemas. Si tú vienes aquí y te dicen que vengas porque Cristo te va a quitar todos tus problemas, estás equivocado. Vas a aprender con Cristo a resolver y a enfrentar todos tus problemas. Eso sí. Pero aquí no hay un cristianismo mágico, así como que se te van tus problemas en el nombre de Jesús, sé libre y ya no tengo problemas. No. Ese es el cristianismo mágico. El Cristo resucitado, glorificado y sentado a la diestra del Padre no es para los que profesan el cristianismo mágico. El Cristo resucitado, glorificado y sentado a la diestra del Padre es para los que se les está formando a Cristo en su interior. Si te fijas, vino Rafael Ugarte,
vino Juan Balistrieri, viene Arnold Ballesteros de Colombia, viene Abel Ballestieri. Todos nos dicen lo mismo de diferente manera. ¿Sí te has fijado? De diferente manera, de diferentes formas. Al final, ¿de qué se trata? De que el Señor esté gobernando. Que por cierto, en 2 meses viene Abel Ballestieri, ok. Ahí les mandamos después la información. Sigo, ya casi termino. El verdadero cristianismo no tiene nada de mágico. O sea, las cosas no se dan porque se hacen ritos, confesiones, ayunos o intercesiones. Vamos a orar, vamos a interceder para que se dé el milagro. No, Señor, así no se hacen los milagros. El verdadero cristianismo no tiene nada de mágico. O sea, las cosas no se dan porque comes, bebes o te vistes de determinada manera. Es que sí te puedes tomar media cerveza, pero ya una cerveza ya es pecado. Sí puedes comer carne roja, pero una vez al mes, porque si comes 2 ya es pecado. Sí puedes traer chora, hermana, pero abajo de la rodilla, porque a la rodilla ya es pecado. Sí puedes traer falda, pero no tan untada, porque si te la untas mucho ya es... ¿Sí me explico las estupideces en las que hemos caído? No tiene que ver el verdadero cristianismo con qué comes o qué bebes. Acuérdate que dice, el reino no consiste en comida ni bebidas. Sigo, el verdadero cristianismo no tiene nada de mágico. O sea, las cosas no se dan porque alabas, adoras, diezmas, ofrendas determinada cantidad. Es que sí, si alabas así, si adoras así, si das este diezmo, si das esta ofrenda, te va a llegar el milagro, brother. Eso era en la ley. En la ley sí es cierto que si tú diezmabas, Dios iba a abrir las ventanas de los cielos y que iba a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero en Cristo ya no. En Cristo ya nos bendijo. Somos benditos. Tenemos toda la bendición de Dios y todas las cosas nos han sido dadas. Ahora, porque yo soy bendito, yo invierto en el reino. Pero invierto no para que Dios me dé, sino porque ya me dio. Entonces, ¿en esta congre no recogen diezmos? No. ¿Qué recogen? Cada uno dé como propuso en su corazón. Si quieres dar menos del diezmo o más del diezmo, es cosa tuya. Nosotros no sabemos cuánto das. Lo que sí sabemos es que el cristianismo verdadero consiste en que Cristo te gobierne. Termino ya. El verdadero cristianismo es sobrenatural. No tiene nada de mágico. Y termino con una pregunta. ¿Y tú? ¿Qué tan mágica es tu fe? Todo lo que se condiciona para recibir un milagro de parte de Dios es mágico. Es magia. Es magia y hechicería revuelta con cristianismo. Y voy a decir una frase bien fuerte. Anatema es aquel cristiano como los Gálatas que no está cumpliendo con su asignación. Está inhabilitado o es una persona que no tiene el conocimiento, está en ignorancia. Así dice, oye, entonces los Gálatas eran cristianos, sí. ¿Y eran anatema? Sí. Porque anatema significa también ¿qué? Apartado. O sea, por eso Pablo les dice, ay Gálatas,
Preciosuras, hermosuras. Tanto tiempo que he invertido con ustedes y todavía no cumplen con su asignación. Termina la grabación en este momento. Vamos a ponernos de pie.